Muy bien, buenos días, buenos días. Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que pegue este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, porque tú nos das y tú mueves nuestro corazón para poder estar aquí. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón esta mañana, Dios, y que tú derrames tu gracia. Gracias también por este medio del Zoom, Dios, que nos da la oportunidad de poder compartir y platicar a la gente que está por medio de este medio. Y pues te pedimos que todo esto lo guíes a través de tu Espíritu, Señor, en tu nombre y para tu gloria, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues esta mañana quiero hacerte una pregunta, porque a veces pensamos que no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Y creo que la Biblia nos hace ver claramente que un día vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que hicimos, tanto hombres como mujeres, como padres, como madres, como hijos. Todos tenemos que llegar a rendir cuentas. Y la Biblia también nos habla de la cuestión de las naciones. Dice la Biblia que va a haber un juicio de las naciones. ¿Y por qué razón? Simplemente por una simple y sencilla razón, por la responsabilidad o por el cargo que realmente tomaron y qué hicieron con ese cargo o por la manera en que lo desarrollaron. Que también qué tan buena actitud tuvieron y qué también hicieron las cosas, porque a veces la gente piensa que no va a tener ningún juicio, y va a haber un juicio, tristemente va a haber un juicio tanto para creyentes como para incrédulos. Esa es la manera en que Dios nos hace ver claramente qué es lo que sucede en el momento de que tú le entregaste tu vida a Jesucristo, si le entregaste tu vida, o aunque no le hayas entregado tu vida a Jesucristo, simplemente va a haber una condenación. Así que muchos actúan como si no tuvieran que dar o rendirle cuentas a nadie. Y claro que un día vamos a hacerlo. Y rendir cuentas es realmente un medio de seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que un día vamos a tener que estar delante de Dios y nos va a pedir cuentas de todo lo que nosotros hemos hecho. Y lo más importante es que un día tendremos que presentarnos delante de Él. A veces la gente piensa que no va a presentarse delante de Dios, pero todos vamos a tener que presentar delante de Dios. Un día. ¿Cuándo? En el momento en que la Biblia dice que viene el juicio final. Cuando Dios habla del juicio final, está hablando de ese momento en el que va a ser juzgado toda la tierra. Y de eso se trata realmente el juicio. Para que nos demos cuenta de lo que nosotros hicimos, tanto como creyentes, y claro que como incrédulos, pues de alguna manera simplemente van a ser enjuiciados por el pecado que ellos cometieron. Así que Dios nos hace ver en su palabra que todos un día nos vamos a presentar delante de Él. Y del juicio vamos a tener que dar cuentas. A veces no nos gusta dar cuentas, a veces no nos gusta responder hacia nadie. No queremos el control de nadie, queremos controlar nuestras vidas, pero va a llegar un momento en que tiene que haber alguien, ¿sí? En el que te va a pedir cuentas de lo que tú hiciste. Y Pablo le habla a los corintios de esta manera. Le dice claramente a los corintios qué es lo que va a suceder y qué es lo que tienen que hacer. Porque hay la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios era una de las primeras iglesias y era una iglesia muy grande. Y en ese momento la Biblia nos hace ver que la iglesia de Corintios cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. Entonces llegó un momento en que Pablo les dice, ¿saben qué? Van a dar cuentas de todo lo que ustedes están haciendo. Vamos a 2 Corintios y vamos a leer en el capítulo 5. Jaime, podrías leerlo. En el capítulo 5 vamos a leer del versículo 6 al 10 para poder entender realmente lo que Pablo le estaba diciendo en ese momento a la iglesia de los Corintios. Y dice así: Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es, que si realmente Dios te va a hacer ver claramente, como creyente, vas a ir a un juicio que se llama un tribunal. Entonces Dios te va a decir, ahora sí que te va a hacer ver las cosas correctas, las cosas buenas que tú hiciste para Él, ¿no? Y las cosas equivocadas, las cosas malas que tú hiciste también. Así que el juicio del creyente es inevitable. A veces no estamos creyendo que por el hecho de haberle entregado nuestra vida a Jesucristo,
en ese momento ya nos libramos de un juicio. No, no nos libramos del juicio, que si vamos a estar delante de Él, habrá un momento para que cada uno de nosotros, así como lo dice Pablo, cada creyente se va a presentar delante de Dios. Ahorita, pues simplemente presentes, pues estamos todavía en la tierra, pero va a llegar un momento en que vamos a estar ausentes, vamos a estar delante de Dios. Y luego vamos a ver cómo en Apocalipsis 20 y del versículo 11 al 13, vemos que hay otro tiempo de redención de cuentas. Es decir, aquí estamos hablando del primer juicio para los creyentes. Ahora vamos a ver este otro juicio que habla Apocalipsis, que lo dice el Evangelio, ahora sí que lo escribe Juan, y vemos cómo dice del 11 al 13, Apocalipsis 20 del 11 al 13. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Fíjate, no se pudo escapar nadie. Nadie se va a poder escapar. Y luego dice el siguiente versículo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es correcto. Así que aquí Dios nos está hablando en su palabra de dos juicios. Este juicio, el primero es de los creyentes, ¿sí? Es un juicio que realmente vamos a tener delante de Él. Y va a haber otro juicio, el juicio del no creyente. ¿Qué significa el no creyente? El no creyente no es que hayas creído en Él o que hayas creído en Dios, sino que le hayas entregado tu vida a Cristo y que hayas reconocido que Él es el único camino para poder llegar delante de Dios. ¿Sí? Eso es muy importante porque a veces la gente piensa que por creer en una religión o por creer en un Dios, piensa que va a poder estar delante de Él sin ser juzgado por Dios. No, todos vamos a ser. Así que es otro juicio del no creyente y Apocalipsis lo dice claramente. Apocalipsis 20:15 dice claramente qué le va a pasar a las personas que no creyeron en Jesucristo, que no creyeron que Él era su Salvador. Y claro que de alguna manera Dios nos hace ver que va a haber un juicio para ellos, un juicio en el cual Dios nos hace ver lo que sucede en el versículo 15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Fíjate, cuando habla del libro de la vida, está hablando de que todos los nombres, cuando tú naciste, en ese momento, cuando tú naces, dice la Biblia que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, dice la Biblia claramente que tu nombre queda grabado con la sangre de Cristo. Es la manera en que queda grabado tu nombre en ese libro de la vida. Pero cuando la persona muere sin haber tomado esa decisión, la Biblia dice claramente que su nombre ya no se encuentra en ese libro. Es decir, el nombre está borrado. Oye, ¿quién lo borró? Lo borraste tú. ¿Por qué razón? Por no haber tomado la decisión de creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Esa es la diferencia. Y luego dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es, que decir, a veces no nos gusta hablar del infierno, a la gente no le gusta escuchar el infierno, es más, a veces a la gente le cuesta trabajo mencionar el infierno, pero te digo una cosa, existe un infierno. Y la Biblia nos hace ver claramente que Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Oye, ¿por qué razón habló más del infierno? Para hacernos ver claramente que hay una eternidad y también hay un lugar de condenación. La Biblia nos muestra claramente cómo es el lloro y crujir de dientes. Como quien dice, es un lugar nada agradable. A veces la gente piensa que es agradable ese lugar. Es más, la gente se burla pensando que va a estar mejor en el infierno que en el cielo. No es cierto. La Biblia dice claramente que es el lloro y crujir de dientes. Y si tú como creyente ya le entregaste tu vida a Cristo, no vas a ir a ese lugar de tormento, pero va a haber un juicio. Pero el no creyente simplemente va a ir a un juicio y va a ir a ese lugar de tormento. Si tu nombre no está escrito en ese libro de la vida, tú no puedes estar delante de Él, no puedes presentarte en el cielo. Así que, ausente o presente, cada quien tiene que tomar la decisión de poder estar ausente o presente delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque es tu corazón, es tu decisión. Dios te dio esa libertad.
Así que nos pararemos frente a Dios a dar cuentas de nuestras vidas. En primer lugar, solo quien ha aceptado a Cristo, solo quien ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, el haber reconocido que en esa cruz deberías de haber estado tú, mas no Él, el haber reconocido que lo único que puede limpiar la mancha de tus pecados es la sangre que fue derramada en esa cruz, porque fue Él, el haber reconocido que Él es el único que pudo haber pagado por tus pecados. Así que solo quienes han aceptado a Cristo como su Salvador personal estarán presentes en este juicio de Dios, o sea, el juicio del Señor Jesucristo. ¿Para quién? Para los creyentes. Así que no pienses que por el hecho de que le entregaste tu vida a Cristo no vas a ir a ese lugar o no vas a ser enjuiciado por Dios. Es un tiempo en el cual desea y planea darnos las recompensas. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que va a haber galardones. Dios te va a premiar. Oye, ¿de qué te va a premiar? ¿De que cuidaste de tu familia? No, esa era tu obligación. ¿De qué te va a premiar? ¿De que tenías una buena actitud en tu trabajo? No, esa era tu obligación. Era tu responsabilidad. No te va a premiar por eso. Te va a premiar por las cosas que tú hiciste para Dios, que es diferente. ¿Qué es lo que estás haciendo para Dios? El hecho de que tú hayas tomado esa decisión de entregarle tu vida a Cristo, ¿qué es lo que estás haciendo para Él? ¿Le compartes a la gente? ¿Les haces ver claramente que hay una esperanza? ¿O simplemente te quedas callado? Porque Dios nos hace ver eso en ese momento. Es decir, recuerda que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Ayer, no sé si supiste, hubo un atentado. Atentaron contra el presidente de Estados Unidos. Imagínate, uno de los presidentes más protegidos. Bueno, todavía no es presidente, ¿verdad? Está buscando las elecciones para ser presidente. Entonces, imagínate cómo está el mundo. Fíjate qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. A veces la gente piensa que por el hecho de lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, en China, ¿sí? En los países árabes, piensan que no nos va a tocar a nosotros. Es más, pensamos que no va a pasar nada. Perdóname. Si llegara a pasar una tercera guerra mundial, va a pasar muchas cosas y van a morir muchas personas, incluyendo a los mexicanos. Es decir, no pienses que por el hecho de que está lejano, ¿sí? Pienses que no va a suceder. A veces la gente no quiere escuchar realmente lo que está pasando. No digo que te enfrasques en las noticias, ni tampoco digo que te involucres en ellas, porque simplemente no vas a poder ni dormir. Pero sí te tienes que dar cuenta de lo que está sucediendo. La Biblia está muy clara y nos hace ver claramente lo que va a pasar. Pero a veces el hombre no quiere escuchar. Así que es un tiempo en el cual el creyente, en el momento de haber tenido esa actitud correcta, va a recibir los galardones por medio de Dios. ¿Por qué? Por haber hecho lo que Dios quería que tú hicieras. Ese es el punto, ese es el principio. Nuestra vida determinará nuestras recompensas. ¿Cómo estás viviendo para Cristo? ¿Qué es lo que estás haciendo para Él? Hazte esta pregunta, ¿te sientes responsable a diario delante de Dios? ¿Estás creyendo verdaderamente en Él? ¿Estás confiando en Él? ¿Que eres responsable del tiempo que te ha dado para vivir? Porque si para Dios hubiera sido muy sencillo el hecho de que tú le entregaras tu vida a Cristo, diría, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Vámonos. No tendrías nada que hacer en este lugar. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo? Si Dios te está dejando, es porque quiere usar tu vida. Pero ¿sabes qué pasa? Tu naturaleza te mete temor. ¿Por qué razón? Porque no quiere que hables. O simplemente te justificas pensando y diciendo, no, es que es una persona muy religiosa. ¿Y eso qué? Tú venías de una manera religiosa. ¿Y qué hizo Dios? Dios se acercó a tu vida y cautivó a tu corazón. Entonces no te puedes justificar delante de las personas o no te puedes justificar delante de Dios diciéndole, Señor, es que era una persona demasiado religiosa o era una persona difícil de hablar. Perdóname. El que va a hablar es Dios, no tú. Dios va a poner las palabras en tu boca. Tú no tienes por qué tener temor. Recuerda a los mismos apóstoles no sabían qué hacer. Ellos eran pescadores, Pedro no sabía qué hacer. ¿Y qué le dijo Dios? No vas a hablar tú, voy a hablar yo. Pero lo único que tú tienes que hacer es presentarte delante de ellos. ¿Para qué? Para que escuchen mi voz. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que escuchen su voz a través de ti. Por eso Dios quiere que les hables a las personas. De los dones y las habilidades y talentos, Dios te ha dado dones y habilidades. ¿Qué estás haciendo con esos dones? ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios te ha dado? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo?
No todos podemos llegar al mismo lugar. Hay gente que de alguna manera está orando mucho por nuestro país y sé que hay creyentes dentro del gobierno. Esa gente que Dios está poniendo ahí es ¿para qué? Para poder compartirle a esa gente. Así que si Dios te puso en un lugar, ¿es para qué? Para que tú seas la persona que realmente comparte el evangelio. Oye, no quieren escuchar. La Biblia dice claramente, tú habla, escuchen, no dejen de escuchar. Y no por el hecho de que no, porque ahora sí que porque no quieren escuchar, simplemente tú digas, no, pues ya mejor, ¿para qué hablo? No. La Biblia dice que somos unas atalayas, que realmente tenemos que hacerle ver a la gente lo que está sucediendo. Así que, ¿quién va a ser el juez? ¿Quién va a ser el juez en el momento en el que te presentes delante de Dios? Jesucristo va a ser el juez. Todos necesitamos un abogado, ¿sabes? ¿Quién va a ser el abogado? Jesucristo va a ser el abogado. Es el que te va a presentar delante de Dios. Es el que te va a hacer ver claramente que tú tomaste la decisión. Él es el juez justo. Y te digo una cosa, no habrá errores, porque Dios no comete ningún error. Recuerda que Dios ve nuestro diario vivir. A veces la gente piensa que no. A veces piensa la gente que puede estar ocultándose de las cosas que haces para Dios, o que el Dios no te va a ver. Perdóname. Tú te podrás esconder, pero ya hay unos ojos que te están viendo. Y esos ojos son de Dios. Tal vez los jóvenes se quieran esconder de sus papás haciendo cosas equivocadas. Perdóname. Te podrás esconder de tus papás, pero no te puedes esconder de Dios. Igualmente los adultos. A veces la gente piensa que puede hacer algo sin que nadie lo vea. ¿Y qué sucede hoy en el mundo? Hoy los gobernantes hacen cosas pensando que nunca va a haber un juicio o que nadie los ve. Perdóname, todo va a salir a la luz, dice la Biblia. Recuerda que Dios ve nuestro diario vivir. Y si quisiéramos examinar nuestra vida, pregúntate, ¿cómo está tu vida delante de Dios? Tú examínate. No te justifiques viendo a la otra persona que si la otra persona vive mal, entonces tú estás bien. No. ¿Cómo estás viviendo tú delante de Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pablo le decía claramente a esta iglesia, a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y es lo mismo que hoy te digo, examínate, ¿verdaderamente estás en la fe? ¿Verdaderamente estás creyendo en Dios? ¿O simplemente estás buscando o estás haciendo o teniendo una religiosidad? No es una religiosidad. Muchas veces queremos cambiar a ciertos aspectos de nuestra vida. Claro, hay cosas que realmente no podemos cambiar. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos. Y el único que puede hacerlo en nosotros es Él. Pero ¿qué tienes que hacer? Tomar la decisión de entregarle tu vida. Tomar la decisión, verdaderamente decirle a Dios, yo no puedo con esta situación. Hay pecados que te atrapan y no puedes soltar el pecado. Muchas veces estás confesando el mismo pecado. Y esta semana le decía a mi hijo que me decía perdón por algo. Y le decía, ¿sabes qué, hijo? Me has pedido perdón por eso varias veces. Pero no es el perdón como tal. El punto es que no lo has entregado. Tienes que entregarlo y apartarte. ¿Por qué razón? Porque lo sigues cometiendo. Entonces, ¿qué quiere Dios? Entrégame tu pecado. Tú no vas a poder. A veces la persona cree que tiene las fuerzas para poderlo hacer. No es cierto. Si tú amas verdaderamente al Señor Jesucristo, Él va a cambiar tu vida. Si realmente crees en Él va a cambiar todas las cosas equivocadas que hay en ti. ¿Por qué razón? Porque Él es el único que lo puede hacer. Él es el juez. Y este juicio es para recompensas. Imagínate, ¿va a haber recompensas? Claro que va a haber recompensas. Dios te va a recompensar por todo lo que tú hiciste en esta tierra. ¿Para quién? Para Él. ¿Para quién más? Y en este juicio Dios no determinará si vamos al cielo o no. ¿Por qué razón? Porque ya vamos a estar en el cielo. ¿Cómo crees que Dios nos va a condenar? Porque esto no lo puede determinar. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, la vida claramente que la salvación no la pierdes. Tu nombre está escrito, como dice la Biblia. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida, grabado con la sangre de Cristo. No es de a ver si vas al cielo o si Dios te condena. A veces la gente piensa que va a presentarse delante de Dios y que va a decir, bueno, donde Dios me mande. Perdóname, no puedes decir eso. ¿Cómo que de donde Dios me mande? Tú sabes perfectamente que eres un pecador. Y si pensáramos a Dios, ¿a dónde te va a mandar Dios? Sabrías perfectamente que irías al infierno. No es de esa manera. Así que estaremos frente a Dios.
¿Para qué? Para dar cuentas de cada uno de los detalles, para dar cuenta de cada una de las cosas que tú hiciste en esta tierra. Si has aceptado y si realmente lo has aceptado, la pregunta es, ¿está transformando tu vida? ¿O sigues viviendo igual? ¿O tu actitud sigue siendo la misma? ¿Tu rostro no ha cambiado? Has pensado que has cambiado religiosamente, pero no es así. ¿Realmente Dios está cambiando tu mente? ¿Está transformando tu corazón? ¿Realmente tomaste la decisión de obedecerle a Él? ¿De querer hacer su voluntad? Si tú no obedeces, te va a ir mal. Y vas a pagar las consecuencias aquí, pero también las vas a pagar en el cielo. Porque Dios te va a hacer ver claramente cuál fue tu desobediencia. Y si estás desobedeciendo, estás pecando contra Él. ¿Qué decía primera de Juan? Confiesa tu pecado. Él es fiel y justo para perdonar. Si ya perdonó en la cruz tus pecados, ¿seguimos pecando? Claro que seguimos pecando. Pero te digo una cosa, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Qué es lo que busca Dios? Examina tu vida cuando terminas. ¿Qué haces en la noche? ¿Llegas a tu casa y te duermes? ¿O examinas lo que hiciste y te das cuenta de que hiciste algo que no era agradable delante de los ojos de Dios? ¿Y qué haces? Lo tienes que confesar. Tienes que pedirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Perdóname. No tenía por qué haber hecho eso. Mira, cuando tú pecas, si el Espíritu Santo está dentro de ti, te va a hacer sentirte mal. Porque eso es lo que hace el Espíritu. Porque cuando pecamos, simplemente estamos lastimando, estamos apagando, estamos afectando al Espíritu Santo. Te sientes mal. Y si tú pecas y no te sientes mal, quiere decir que el Espíritu no está dentro de ti. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te hace ver que lo que tú hiciste no estaba agradable a los ojos de Dios. Así que esa es la convicción y la presencia del Espíritu Santo. Quien nos convence de pecado, ¿para qué? Para mantenernos correctos en la senda. Para hacernos ver claramente que eso no le agrada a Dios. Mira, cuando vemos la palabra de Dios, vemos que Abraham pecó. Pero te digo una cosa, fue y le pidió perdón a Dios y no lo volvió a hacer. David pecó. Moisés pecó. Que si cada uno de los profetas que tú ves, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pecaron. Pero ¿sabes qué hicieron? Fueron y pidieron perdón. Pero lo más hermoso, no lo volvieron a cometer. Entregaron su pecado. Perfección, Dios no busca perfección, porque no somos perfectos. Sabe perfectamente Dios que nos equivocamos. Lo que va a hacer el Espíritu Santo es recordarnos y hacernos ver cómo estamos delante de Él. El Espíritu Santo está ahí para facultarte y capacitarte y mostrarte esos aspectos en los cuales tú lo necesitas. Porque todos lo necesitamos, porque es la única manera para poder corregir. Fíjate cómo Pablo le vuelve a decir a la iglesia de los Corintios, y vamos a la carta de Primera de Corintios, y vamos a leer en el capítulo 3, vamos a leer del versículo 14 y 15. ¿Qué es lo quieres leer? Primera de Corintios 3, versículos 14 y 15, por favor. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Fíjate de lo que está hablando Pablo. La obra. ¿De qué obra estás hablando? ¿De qué recompensa estás hablando? De lo que hiciste correctamente para Dios. Y luego dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Fíjate, muchas veces la gente malinterpreta este versículo, pensando de que, bueno, la persona le puede entregar su vida a Cristo, ¿sí? Al final. Y en ese momento esa persona fue salvo por fuego. No está hablando de esas personas.
Está hablando de las personas que de alguna manera le entregaron su vida a Cristo y la pregunta es, ¿qué estás mandando al cielo? ¿Oro? ¿Plata? ¿Piedras preciosas? ¿Qué estás mandando? Dice hojarasca, madera. Dice la Biblia que todo lo que tú hiciste va a ser probado por fuego. Dios tiene que pasarlo por fuego para ver si realmente lo que tú hiciste, lo hiciste con un corazón para Dios. No por cumplir. A veces queremos cumplir con Dios. No, no es cumplir. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a los Corintios? Examínate. Ve tu vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Verdaderamente estás haciendo un testimonio o no? ¿Cuál es tu actitud? Así que Pablo simplemente les está haciendo ver eso. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá una recompensa. Allí nos recuerda que en ciertos casos lo que presentamos a Dios es oro, plata, ¿sí? O piedras preciosas, o estás presentando madera, heno y paja. Porque si estás presentando eso, dice la Biblia que eso se va a quemar. Oye, Dios, lo hice, que fui para acá y fui para allá. No lo hiciste en tus fuerzas. O lo hiciste de alguna manera justificando algo, pero no lo hiciste por amor a mí. A veces la gente no entiende eso. Si lo estás haciendo, lo tienes que hacer por amor a Dios, pero no por cumplir. No hay momentos en nuestra vida cuando dejemos de ser responsables. Somos responsables de nuestra vida. Siempre somos responsables y lo seremos hasta el día en que tú mueras. Tú vas a ser responsable. La Biblia dice claramente que tú eres arquitecto de tu propio destino. A veces a los padres no les gusta que los hijos hagan cosas equivocadas, pero no puedes hacer nada. Ellos son arquitectos de su propio destino. Y si les va mal, pues lo único que tienes que hacer es ponerte a orar por ellos, porque no puedes hacer absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque están tomando la vida en sus manos. Siempre somos responsables. ¿Y cómo nos juzgará Dios? Nos juzgará conforme a nuestras obras que hemos hecho en nuestra vida. Las obras para Él. Y te hago una pregunta, ¿qué estás haciendo con tu vida hoy? ¿Qué estás haciendo? A veces la gente se justifica pensando de que tiene muchas cosas que hacer y no tiene tiempo para estar con Dios. O tiene muchas cosas que hacer para poder compartir la palabra de Dios. Eso es justificación, ¿sabes? No te justifiques delante de Dios. Te podrás justificar delante de los hombres y tal vez los hombres digan, sí, pobrecito, ¿no? Pero no lo vas a poder hacer delante de Dios. ¿Qué haces? ¿Solo trabajas? ¿Y tu trabajo simplemente te atrapa? ¿Vas a casa y le dedicas el resto del tiempo al placer? ¿Vienes los domingos de vez en cuando? Cuando quiero, puedo. O cuando quiero, o que se me antoja, vengo. Pero cuando no, ¿para qué vengo? ¿No? Si el clima está favorable, vengo. Si no está favorable, ¿para qué voy? Fíjate cómo está tu corazón. Vas al discipulado cuando se te antoja. Que si no eres constante en lo que Dios te está haciendo, que tienes que ser constante. Eso no es tener una relación con Dios, ¿sabes? Eso no es vivir para Él. Sino entonces, ¿cómo te va a dirigir Dios? ¿Cómo te va a enseñar? Si tú no te dejas enseñar, Dios no puede hacer absolutamente nada. Claro, como son las cosas de Dios, no son tan importantes. Te digo una cosa, son las más importantes. A veces la gente está afanada con su trabajo. A veces la gente piensa que es que necesito trabajar para poder comer. Entonces, como quien dice, no le estás creyendo a Dios, que hay una promesa de Dios que dice claramente que Él va a cuidar de ti. Si no ponemos nuestros ojos primeramente en Él, pues ¿cómo quieres que se te dé todo por añadidura? Pero en cambio, cuando tú pones primeramente a Dios en tu vida, ¿qué hace Dios? Dios se encarga de lo demás. Dios pone todo por añadidura y no te va a faltar absolutamente nada. Pero ¿qué sucede? Te quieres justificar delante de Dios. Quizás vivamos un poco a la ligera, para Dios no es a la ligera, ¿sabes?
Porque estamos viviendo un mundo que no es a la ligera, ¿eh? La verdad te digo una cosa, nunca me imaginé vivir el mundo que estoy viviendo. Nunca me imaginé. ¿Tú escuchaste hablar de la Primera Guerra Mundial? No la viviste, ni yo tampoco. ¿Escuchaste hablar de la Segunda Guerra Mundial? No la viviste, yo tampoco. Y ahora se escucha una Tercera Guerra Mundial. ¿La quieres vivir? ¿Quieres darte cuenta de lo que es una Tercera Guerra Mundial? ¿Lo que vas a padecer? A veces la gente piensa que no pasa nada. Sí pasa, ¿sabes? Así que Dios ha invertido mucho en ti. ¿Qué tanto invirtió? Que mandó a su Hijo para salvarte. Eso es lo que hizo. Y Dios nos ha dado al Espíritu Santo para facultarnos de hacer bien. Eso es lo que Él quiere, que hagamos el bien. Lo que Él nos pida. ¿Cómo oras? Escuchamos el Padre Nuestro, ¿sabes? Y mucha gente se lo sabe de memoria. ¿Y qué dice? Hágase tu voluntad. Así en el cielo como en la tierra. La pregunta es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo tu voluntad? Él te va a pedir cuentas. Está viendo lo que tú estás haciendo. ¿En tu empleo? Claro. ¿Tu relación con tu prójimo? ¿Tu testimonio? Él te está preparando para servirle. Así que Dios juzgará nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y el pasaje que leímos hace un momento, todo lo que no da la talla para el Señor, todo lo que no da la talla para el Señor, la Biblia dice que será consumido. No va a servir absolutamente de nada. Y vas a decir, ¿y dónde está el galardón? Tú lo perdiste. Oye, si estuve en la misma mesa de discipulado, tú lo perdiste. Oye, si viene Dios todos los domingos, o casi todos los domingos, ¿no? Tú lo perdiste. Tú estás perdiendo los galardones. Así que no vas a perder la salvación, pero vas a perder los galardones. Hay un pasaje, hay una parte en la Biblia dice que Dios va a limpiar las últimas lágrimas que van a salir de nuestro rostro. ¿Por qué vamos a llorar? Si vamos a estar delante de Él. ¿Cuál es la razón? Vas a llorar por todas las cosas que te perdiste. No nomás aquí, sino en la eternidad. ¿Por qué razón? Porque también hay un proyecto en la eternidad, aunque tú no lo creas. Por eso dice la Biblia claramente que Él va a limpiar tus últimas lágrimas. Seremos recompensados por nuestras obras. Y si hemos tenido la motivación equivocada o pereza, ¿sí? Vamos a ser responsables de dar cuentas por Dios. A veces tenemos pereza, ¿sabes? Somos flojos. Nos cuesta trabajo hasta para acercarnos a Dios a leer. Hay varias cosas que debemos recordar. Número 1, la verdad de la palabra de Dios que sepamos. ¿Qué tanto te sabes de la palabra de Dios? ¿Qué tanto has memorizado? ¿Qué tanto has compartido de lo que tú has aprendido? ¿Cuánta luz espiritual hay en tu vida? ¿Realmente la gente te observa y te se da cuenta que tú eres diferente a los demás? ¿Has sido responsable desde el momento en que le entregaste tu vida a Cristo? Yo no sé cuánto tiempo o hace cuánto tiempo le entregaste tu vida a Cristo. Yo le entregué mi vida a Cristo a la edad de los 36 años, ¿sabes? Y voy a ser responsable de todo lo que Dios me ha enseñado y de todo lo que Dios me ha dado y qué he hecho con lo que Él me ha dado. Imagínate que yo hubiera recibido los discipulados y que no los quisiera compartir. Enseñarle a la gente a vivir a Cristo, hacerle ver claramente que tiene la oportunidad para poder hablar de Él, aprender de Él, saber de Él. ¿Cómo quieres conocerlo?
Imagínate que llegues al cielo y de repente te encuentres con un Habacuc, o te encuentres con un Jonás, o te encuentres con un Oseas y digas tú, ¿y este quién es? Como quien dice, nunca leíste la palabra. Porque así nos vamos a identificar con ellos. ¿Has sido responsable tú desde el momento en que le entregaste tu vida? ¿Has sido responsable de lo que ha hecho Dios en ti? Tratamos de ayudar y entender a quien Jesús nos salvó. Mira, el discipulado es una herramienta poderosa, ¿sabes? Y es algo que Satanás ataca. ¿Por qué? Porque te da la fortaleza para poder compartir la palabra. Te da las herramientas para poder hablar a la gente. No nomás es leer la palabra de Dios. Muchos dicen, nada más ponte a leer, de nada sirve, ¿sabes? Que van a leer por un ratito y al ratito van a dejar de leer. Tienes que enseñarles a entender la palabra, no a malinterpretar la palabra. En segundo lugar, nos juzgará conforme a las oportunidades que Dios te ha dado. ¿Te has dado cuenta de todas las oportunidades que te ha dado Dios? ¿Qué has hecho con ellas? ¿Las has tomado o las has desechado? No todo el mundo tiene las mismas oportunidades, ¿sabes? Vas a estar frente a Dios y al ver nuestra vida, al ver las habilidades, los talentos y la destreza que Él te dio. ¿Por qué? Porque te dio la mente y el corazón de Él. Eso es lo que hizo. Es el corazón de Jesús. Es la mente de Dios. Seremos juzgados no solo conforme a la luz que hayamos recibido, sino a las oportunidades que hayamos tenido. Dios te va a juzgar. Así que Dios quiere que vivamos de manera sabia y agradable a Él, que lo honre y que lo glorifique. Mira, hazte una pregunta. ¿Cuánto ha invertido Dios en tu vida? Lo que Dios ha invertido en nuestras vidas es por una razón y es por un propósito, no es en vano. Así que Dios no solo nos ha dotado con los dones y nos ha preparado para poder compartir a la gente, te ha dado una esperanza y es algo que tú tienes que transmitir. Él envió al Espíritu Santo, ¿para qué? Para sellarte. ¿Cómo qué? Como hijo de Dios. Si el Espíritu está dentro de ti, en ese momento estás sellado como hijo de Dios. Si no le has entregado tu vida a Cristo, te estás haciendo loco, ¿eh? Y no te vas a justificar. Tu conciencia te acusa y te hace ver claramente si has tomado esa decisión o no. Bueno, a veces la gente dice que es buena. Buena, dice la Biblia que no existe un bueno. Jesús dijo claramente que bueno nada más Él, su Padre. Ni Él era bueno. Dios era el bueno. Ve cómo está tu corazón. No juegues ni arriesgues tu eternidad. ¿Por qué razón? Porque tú no sabes cuándo vas a morir. Así que no puedes perder la salvación desde el momento en que le entregaste tu vida a Jesucristo. Oye, hay muchos que se apartan, sí. Tal vez no van a vivir un infierno, pero lo van a vivir aquí. ¿Por qué razón? Por su desobediencia. Sería ilógico pensar que si desobedeces te va a ir bien. No, no te va a ir bien. Tu pecado te va a atrapar y te va a destruir. Eso es lo que va a hacer. Ve a Saúl, ¿cómo acabó? Mal. Ve a Sansón, ¿cómo terminó? Mal. ¿Por qué razón? Por desobediencia. Oye, ¿perdieron la salvación? No, están en el cielo, pero vivieron un infierno. Oye, ¿por qué Dios nos deja esos ejemplos? Para que tú decidas cómo quieres vivir. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú desobedeces? Vas a perder todas las bendiciones. Dios no te puede bendecir si tú estás pecando. Dios no te puede dar ninguna recompensa si tú estás desobedeciendo. ¿Por qué razón? Porque estás haciendo tu voluntad. ¿Vas a ir al cielo? Sí, vas a ir al cielo, pero vas a ir a ese juicio.
Y al pensar en esto, es la luz de la verdad, la oportunidad de cómo hayamos reaccionado a eso. ¿Cómo estás reaccionando a la luz de la verdad? Recuerda que estábamos ciegos, no veíamos absolutamente nada. Ahora ves. Nuestras obras en Cristo serán probadas. ¿Cuánto de lo que hacemos termina siendo sin valor? Fíjate qué increíble. ¿Tú crees que vale para Dios? Dios dice que no valió para nada. Tenemos que dar cuentas a Dios por todo lo que tú haces. ¿Cuánto tiempo empleamos en cosas que son pecaminosas o que no son agradables a Dios? ¿Por qué razón? Porque sabemos que no están bien. Porque el Espíritu te hace ver claramente que no están bien. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tratamos a otros? ¿Cómo realmente qué actitud tienes? Si estás pecando, te va a costar. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes malas motivaciones, malas intenciones, erróneas? ¿Es pecado contra Dios? Daremos cuenta por nuestras malas intenciones, ¿sabes? Hasta por nuestras malas intenciones. Hasta por nuestros malos pensamientos. ¿Cuántas oportunidades estás despreciando? Y al rendir cuentas, ¿recibiremos la recompensa o la perderemos? No hay más. Entonces pregúntate, en tu manera diaria de vivir, ¿llevas una vida obediente a Dios? ¿Eres obediente a Él? ¿Llevas una vida agradable a Dios? ¿Todo lo que sale de tu boca edifica o contamina? ¿Eres congruente de la manera en que hablas y lo haces? La gente te observa, pero ¿sabes quién te observa más? Tus hijos. Ellos te observan más. ¿Aprovechas el tiempo como Dios quiere que lo hagas? ¿Estás invirtiendo en las habilidades y talentos que Dios te ha dado? Quizás digas, tengo el mismo empleo hace 12 años o toda la vida. ¿Y eso qué tiene que ver? Aunque tú tengas el empleo y hayas trabajado ahí toda tu vida, la pregunta es, ¿llegabas a tiempo a tu trabajo? ¿Hacías un buen trabajo? ¿Agradando a quién? ¿Agradando al hombre o agradando a Dios? ¿Eras honrado? ¿Salías a la hora justa o salías antes? ¿Jugabas sucio? ¿Tal vez robabas? ¿Qué tal mentías? ¿Cómo condujiste tu vida? ¿Cómo está tu vida delante de Él? Conforme a nuestra forma de vivir, obtendrás el galardón o lo vas a perder. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Dios está invirtiendo en ti. ¿Quieres ganar acciones? Mándalas al cielo, porque aquí la bolsa cada día va de mal en peor. Si verdaderamente quieres ganar, haz las cosas para Dios. Algunos dirán, Dios será equitativo. Mira, olvídate de eso. No se trata de equidad. Recuerda que Dios es justo y santo. Y lo que Él hace, lo hace perfectamente. Y no va a cambiar, porque Él es Dios. Por eso envió a Jesucristo. A ver, ¿qué más podía hacer Dios para demostrar su amor? ¿Qué más? Simplemente enviar a su Hijo y condenar. Ese es el amor que Dios te tiene, ¿sabes? Pero no lo queremos aceptar. Él está siempre de nuestro lado. Él quiere lo mejor para ti. Que tanto quiere lo mejor para ti que envió a su Hijo. ¿Cómo nació? ¿En un bello palacio? No, en un pesebre. ¿Y dónde acabó? En una cruz. Ahí terminó. Para morir por ti.
Y esa muerte fue atroz, ¿sabes? Todo lo que él padeció fue una locura. Pero ¿sabes qué fue lo más maravilloso? Que resucitó. La tumba está vacía. Ese es lo más maravilloso. Nos perdonó. ¿Qué está haciendo? Darte una seguridad. ¿Cuál? Una seguridad eterna. ¿Estás seguro que vas a ir al cielo? ¿Qué más podría ser Dios? ¿Qué más podría ser? Dios nos va a exigir, claro, y nos va a pedir cuentas, claro. ¿Por qué razón? Por todo lo que ha invertido Dios en tu vida. Él tiene el derecho. Si realmente es tu padre, Él tiene el derecho. Y muchas personas nada más están viendo lo que tiene otra persona. Y dicen, si lo tuviera fulano o tuviera lo que tiene perengano, lo haría. Mira, te voy a decir una cosa. Tú tienes lo que Dios quiere que tú tengas. Y no andes poniendo los ojos en las personas que tienen y que tú lo puedes tener. A veces la gente dice es que no tengo coche para trasladarme. Mira, te digo una cosa. Dios ha puesto ejemplos. Hay gente que viene y toma 2 camiones para venir aquí, ¿sabes? Y hay gente que porque el hecho de que no tiene su coche porque está descompuesto, no viene. Te estás justificando delante de Dios, ¿sabes? No tienes lo que Dios no quiere que tengas. ¿Por qué razón? Porque tal vez vives en pecado. Tal vez Dios no te ha dado lo que tú quieres porque estás viviendo en pecado. Si tú violas la voluntad de Dios, su propósito y plan, en ese momento estás afectando tu vida. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Estás afectando la vida de los demás. Eso es lo que estás haciendo. ¿Cuántos se dicen cristiano y no tienen la actitud correcta? ¿Y qué hacen? Mienten. Te digo una cosa, hay consecuencias. La vida está llena de consecuencias. Puede ser una vida de recompensas o de remordimientos y pérdida. ¿Cómo está tu vida? Depende de cómo tú vives. ¿Cómo estás viviendo? ¿O vivimos para su honra y alabanza y gloria? ¿O no? Mira, si no tienes la actitud como un creyente, no digas que eres creyente. ¿Sabes por qué razón? Porque mucha gente que no le ha entregado su vida a Cristo y ha visto creyentes que no tienen esa actitud correcta, no quieren saber nada de Cristo. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? No estás manchando tu nombre, estás manchando el nombre de Cristo. Eso es lo que estás haciendo. O vivimos para honrarlo, o estás viviendo para deshonrarlo. O vives de tal modo que agrada a Dios. ¿Te pararías frente a Él? ¿Darías cuentas delante de Él? Tu corazón va a ser descubierto. Recuerda, Dios no busca perfección porque no somos perfectos. Dios sabe perfectamente que somos imperfectos. Sabe que tenemos una naturaleza pecaminosa. Lo maravilloso es que Dios sabe cómo somos. Él lo sabe. Y quizás tú pienses que puede haber margen para pecar. No hay margen para pecar. Si verdaderamente Cristo murió para salvarte, no hay margen para pecar. Jesús no pecó y por eso nos salvó. Eso es lo que hizo nuestro Padre Celestial, enviar a su Hijo. ¿Por qué razón? Porque Él tiene lo mejor para ti. Hay muchos creyentes que están desperdiciando su vida y un día se pararán delante de Dios para dar cuentas. Hay un juicio y hay un tiempo de redención.
Vas a dar cuentas. ¿Cómo te vas a preparar para este juicio inevitable? O la pregunta es, ¿te estás preparando? Porque es un juicio inevitable. Mira, nos preparamos al aceptar a Cristo. Eso es lo que hace Dios. Él te prepara. Simplemente porque lo aceptaste como Salvador. Ese es el primer paso. Ese es el más importante. Entregarle tu vida a Cristo. No necesitas hacer más. Si no lo haces, estarás en el segundo juicio. Tú decides en qué juicio quieres estar. ¿En el primero o en el segundo? Ve lo que dijo la palabra. Fueron lanzados al lago de fuego. Si hay un infierno, aunque tú no lo creas. Porque si no hablas, es que no estás creyendo que hay un infierno. A veces piensas que o uno exagera o la palabra de Dios exagera. No. La Biblia dice, Jesucristo habló más de 200 veces del infierno en esos 3 años que predicó el Evangelio. Más de 200 veces. Habló más del infierno que del cielo. Así que lo primero es, ¿eres salvo? Tú decides. Esto es algo serio, ¿sabes? Y es algo que tú debes de considerar. Debes de examinar a diario tu vida. ¿Cómo está tu estilo de vida? Piensa cómo estás viviendo. Hazte esas preguntas. ¿Para qué vives? ¿Cómo empleas tu tiempo? ¿Cómo usas los dones espirituales que Dios te ha dado? ¿Cómo das de tus recursos? Porque si tienes lo que tienes es gracias a Dios. ¿De qué forma sirves al Señor y de qué manera lo honras? Al despertar, ¿le das gracias a Dios por un día más de vida? ¿Le das gracias por el dinero que Dios te ha dado para costear lo que tú necesitas? ¿Y para poder ayudar a los que necesitan o los que tienen necesidad? ¿Le das gracias a Dios por tu familia? ¿Le das gracias a Dios por tus hijos? ¿Le das gracias a Dios por el trabajo que tienes? ¿Le das gracias a Dios por la salud que te ha dado? A veces pensamos que lo merecemos. No nos merecemos nada, ¿sabes? Lo único que Dios busca es que tengas un corazón con gratitud. ¿Tienes gratitud? ¿O simplemente pasa la vida? Y solo vas a Dios cuando hay una necesidad. Te acercas a Él cuando hay temor, cuando hay dolor o cuando estás sufriendo, cuando estás padeciendo alguna enfermedad. Solamente acudes a Él. Perdóname. Dios no es un bateador emergente, ¿sabes? Cuando lo necesito, lo mando llamar. No es así. ¿Te has dado cuenta de que bueno es Dios las 24 horas del día? Piensa en esto. Dios puede decirle a tu corazón, se acabó. Y te mueres. Un latido. ¿Con salud o sin salud? Un latido. No depende de ti. Pero la pregunta es, si te mueres hoy, ¿estás listo para presentarte delante de Él? Así que debes de ser sabio para examinar cómo vives. ¿Qué dice la Biblia? Arrepiéntete.
No juegues con tu eternidad. No juegues con la salvación. Reconoce que estás mal delante de Dios. Arrepiéntete. Si oyereis hoy su voz, lo estás escuchando. No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón. Entre tanto que se dice hoy, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabes qué hace el pecado? Endurecer tu corazón. Deja de estar endureciendo tu corazón. Reacciona y date cuenta de cómo estás delante de Dios. Yo voy a terminar con una oración. No sé cómo esté tu corazón delante de Él, pero lo único que te puedo decir es que Él está viendo tu corazón. Él sabe perfectamente lo que está sucediendo. Hay un versículo que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo. Oye, es muy sencillo, pero tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Es la única manera. Padre, gracias, Señor, por este estudio. Padre, gracias por tus palabras, Dios. Gracias por hacerme ver que un día va a haber un juicio, Señor. No quiero condenarme, Padre. Quiero realmente reconocer mi maldad, reconocer mi pecado, Señor, y sé que mi pecado ha afectado mi relación contigo. Hoy te pido que me perdones, Señor. Te pido que tú tengas misericordia para los que todavía no han tomado esa decisión, Padre. Que reconozcan que la sangre de Cristo, que fue derramada en esa cruz, es lo único que puede limpiar la mancha de nuestros pecados. Hoy te pido perdón por todo el mal que he hecho. Y reconozco, Dios, que he hecho mi voluntad y no la tuya. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego mi cuerpo y mi alma para que el Espíritu entre en mí, Señor. Quiero volver a nacer, quiero ser una nueva criatura delante de ti. Y por eso te pido, Señor, que me perdones. Gracias porque tú escuchas la oración, porque tú conoces nuestro corazón. Y todo esto, Señor, te lo pido, suplicándote, rogándote, Señor, que grabes mi nombre en ese libro de la vida, con la sangre de Jesucristo. Todo esto te lo pido en tu nombre, Señor, y dándole la gloria a tu Hijo Jesús. Amén. Es muy sencillo, ¿sabes? Tan sencillo que dice la Biblia claramente que si tú has nacido de nuevo, Dios en ese momento sella tu nombre en ese libro de la vida. Ojalá que hayas tomado esa decisión. La decisión es personal, ¿sabes? Pero también quiero decirte algo. Si el Espíritu está dentro de ti y en la manera en la que estamos viviendo el día de hoy, no dejes de hablar de Cristo. No dejes de hablar de Cristo. Porque la gente se va a morir. Pero no sabe que hay una esperanza. Y la esperanza es Él. Que Dios te bendiga.